Se dice que la infancia es la etapa más importante en el crecimiento de todo ser humano. Es donde se consolidan las bases para la construcción de la personalidad que marcará la vida adulta de una persona. Los especialistas resaltan que esta etapa debe ser un reflejo de felicidad, de bondad e inocencia. Sin embargo, existen millones de niños y niñas escondidos detrás de la tragedia de los refugiados, que no corren con esa fortuna. Menores que han sido marcados por conflictos bélicos, la orfandad, la pobreza, el hambre. Seres indefensos que en la mayoría de los casos han presenciado la muerte de sus familiares más cercanos, entre ellos sus padres, obligados a huir de sus hogares en busca de cobijo, dejando atrás sus estudios, amigos, familias e inocencia en las fronteras. Los menores extranjeros no acompañados, conocidos como MENA, son niños y niñas que viajan solos, separados de su familia, que buscan la protección internacional, el asilo, debido a que en sus países de origen sufren la persecución y también la falta de protección. Son niños y niñas a los que se les ha negado el derecho a la infancia. Según el único y el último informe de tendencias globales realizado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, son más de 173.000 niños en todo el mundo los que viajan solos, los conocidos como MENA, o que muchos de ellos también han perdido la vida durante todo el periplo migratorio. Cuando hablamos de migraciones forzosas, nos viene a la mente un movimiento de seres humanos que se trasladan de un país a otro por causas diversas, como la pobreza, el hambre, la guerra. Pero la cara invisibilizada y más dolorosa de esta situación que se vive en el mundo es la de los menores no acompañados o MENAs, como se les conoce en el ámbito social, que llegan solos a su destino, son separados en la frontera o escapan de los centros de asilo. Este escenario se repite tanto en Europa, con los desplazados provenientes de África y Medio Oriente, como en Estados Unidos, con miles de personas che parten de Centroamerica. È importante che si trovi un sistema che permetta assolutamente di mettere in primo piano la protezione delle persone, soprattutto dei più vulnerabili come i minori. Se calcula que más de 4.000 niños pasaron por la ciudad fronteriza italiana de Ventimiglia entre julio de 2017 y abril de 2018, la mayoría huyendo de Sudán, Eritrea y Siria. Lamentablemente, muchos de estos menores mueren durante su periplo, en la búsqueda de un refugio seguro. Otros quedan a merced de abusos, explotación y esclavitud en los centros de retención. Por ser la población migrante más indefensa, se convierten en botines de contrabandistas y traficantes. Recientemente, voluntarios del barco Aquarius, quienes rescataron a desplazados que se encontraban en naufragio, relataron las condiciones infrahumanas en las que se encontraban los menores. Es sind mehr als 100 dabei aus Eritrea und aus Somalia, fast 70 Minderjährige, etwa 40 von ihnen unter 15 Jahre alt, sehr viele unbegleitete Minderjährige und tatsächlich auch 5 ganz kleine Kinder, 2 schwangere Frauen. Was wir auch gesehen haben wiederum sind Narben auf Armen und auf den Rücken. Menschen berichten von Schlägen, vor allem in Libyen. Einige der Einzelschicksale werde ich gleich noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Geschichten von Missbrauch, von Folter, von Zwangsarbeit, von Sklaverei, von sexueller Gewalt inklusive Vergewaltigungen. Von ein 16-jähriger Junge aus Eritrea, der berichtet, wie er zusammen mit anderen während einer Auktion, einer Versteigerung in Libyen ersteigert wurde und dann letztendlich 6 Monate Zwangsarbeit auf einer Farm leisten musste. Según recientes cifras de UNICEF, solo en Eslovenia, más del 80% de los niños no acompañados han desaparecido de los centros de acogida. Por su parte, en Suecia, se ha informado que 10 niños por semana desaparecen.
En 2017, 15.000 chicos no acompañados llegaron a las costas de Italia desde Libia a través del Mediterráneo. UNICEF estima que 400 de ellos han muerto en el camino. Desafortunadamente, los países con capacidades suficientes para contener estos volúmenes de migraciones miran para otro lado, violando los tratados que ubican a los derechos de los niños como el interés superior che deve protegersi. Siamo molto preoccupati per le condizioni delle persone a bordo della Diciotti ormai da 5 giorni, un periodo lunghissimo per chi come loro è già fortemente provato. Siamo di fronte all'ennesima situazione di stallo dove a pagare sono sempre i più vulnerabili, tra cui i minori, una situazione che viola qualsiasi convenzione sui diritti umani. A bordo di questa nave che è alle nostre spalle ci sono dei minori, ci sono delle donne, ci sono delle persone che sono state nei centri di detenzione in Libia per un periodo lunghissimo, un anno e mezzo, 2 anni, come testimoniato da chi è già sbarcato, e sono quindi fortemente provate, sono allo stremo delle forze. Negare a queste persone lo sbarco in un porto sicuro dove finalmente possono ottenere l'assistenza di cui hanno bisogno è inammissibile. Chiediamo al governo di trovare una soluzione che metta in primo piano la protezione delle persone e il rispetto dei loro diritti. Las políticas migratorias de algunos estados siguen siendo el punto de tranca de los barcos que prestan ayuda humanitaria en alta mar, rescatando a quienes se encuentran en peligro de muerte. Humanitäre Arbeit muss von Autoritäten, von Behörden unterstützt und ermöglicht werden, nicht behindert oder womöglich kriminalisiert. Und deswegen erwarten wir jetzt auch und hoffen auch, dass diese Entwicklungen, die Malta betreffen, auch tatsächlich eine Trendwende darstellen können, dass sich Europa, die Europäische Union, ihre Mitgliedstaaten endlich ihrer Verantwortung in dieser humanitären Krise bewusst werden und auch dementsprechend handeln. Desde la llegada al país de tránsito, los MENAs deben esperar hasta 11 meses entre el registro y el traslado a una nación que acepte estudiar su solicitud. Se trata de un periodo de enorme desamparo para un chico que ha perdido todo, incluso a sus padres. Como en Grecia, por ejemplo, donde los refugiados han realizado diversas huelgas de hambre, pidiendo a la Unión Europea que apuren los trámites para poder ver a sus familias. Sin embargo, no han encontrado respuesta a sus pedidos. Ante la espera, la preocupación y los maltratos, muchos menores acogidos en centros de refugiados en Grecia tienen problemas mentales, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados. I mean, UNHCR is very concerned about the situation, particularly in psychosocial care for people on the islands. We are seeing increasing numbers of people, including children, presenting with mental health problems. Anecdotally, there have been reports of staff of increasing numbers of children presenting with mental health issues, and currently what's in place at the moment is far from sufficient to meet the needs that are there. Si hablamos de insensibilidad hacia el tema migratorio infantil, hay que referirse a lo que ocurre en Estados Unidos. Allí los niños, incluso menores de 15 años, deben enfrentar ellos solos sus procesos de deportación ante los magistrados. Solo en los primeros meses de este año, según el gobierno de Donald Trump, hubo 2.575 niños detenidos y separados de sus padres al momento de cruzar la frontera. Incluso estimaciones oficiales señalan que unos 10.000 niños están detenidos en malas condiciones en centros estadounidenses. Because it's not good to separate the families. We saw some kids, crying and, feeling completely lost and all of this. That's not fair. The kids do not have to pay what our mistakes. I just every time I think this administration isn't going to sink any lower, it does, and this is one of those things that hits home. I have 2 young kids. I heard those videos and I saw those photos and I just imagined my own children being ripped away from me. I imagined feeling desperate enough to travel hundreds of miles to seek refuge in a country that I thought might have opportunities with my children, and arriving only to have my children taken away from me, and it's impossible to stomach. So. El drama de los niños migrantes no acompañados fue tratado en el marco del primer Pacto Mundial para la Migración desarrollado en julio de este año y que logró importantes acuerdos en la ONU. Entre ellos destaca la importancia de la unidad familiar. También se establece que los menores nunca deben quedar detenidos por el estatus migratorio de sus padres, pues constituye una clara violación de sus derechos y puede causar daños irreparables que equivaldrían a torturas. Los MENAs que huyen de los conflictos necesitan seguridad, comida, agua y refugio, pero también necesitan ayuda para recuperarse del trauma que han experimentado.
Los menores extranjeros no acompañados, los MENA, no siempre llegan a su lugar de destino, a su lugar de refugio. Durante el camino hay muchos peligros que tienen que ir sobrepasando. También está la falta de alimentación, de hidratación. Según la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014 son más de 200 niños los que están desaparecidos y desaparecidas. La mayoría son de África, de Centroamérica y también de Medio Oriente. Sin embargo, esta organización ya avisa de que estas cifras pueden cambiar y sobre todo incrementar por la falta de información y las muchas que se pierden durante el camino. ¿Qué día es hoy? El día de hoy es mi cumpleaños. ¿Y qué ha pasado hoy? Estaba en el centro de menores. Ahora estoy mayorcito. Ahora estoy en un piso. Muchas gracias. Hoy es el cumpleaños de Omar, cumple 18 años y como regalo la administración española deja en la calle sin recursos a este menor no acompañado que un día sobrevivió a la ruta del Mediterráneo. Una ONG lo ha rescatado y le ofrece un plan para extutelado en una casa de acogida en el que poder llevar a cabo un proyecto de vida tras escapar de Marruecos. Muchas gracias. شحال نقول لكم اخواتي، انا كنت في واحد السنتر ديال المينوريس وكنا نعدل معاه مزيان. ايوا ملي غلق 18 ما بغاوش يديوني، فهمتي، ما بغاوش يديوني لا للزنقه لا حتى شي موطع، داوني درت واحد بيسو، فهمتي، عطاوني بيسو الدار وهذه تا هما، فهمتي، كيصوروني هادشي هذا كيعدلوا زعما، فهمتي، بحال اللي زعما ما كيسيبوش بنادم ولا، فهمتي، ما فهمتي الشيء هذا كلشي عندهم القانون ديالهم، عندهم هذه، فهمتي. ايوا داكشي اللي احنا يا اخواتي مشينا باش نحرقوا الدراري، جاو معانا دوادلا ونيمي بايس نيمي باريو، جينا في الزوديك هنا باطيران، خرجنا في ونخيرونا، تلفنا بقينا 30 ساعه فوق الماء. داك ربي ما خيبناش، جينا على الارض هذه ونحققوا الحلم ديالنا، والدراري اللي كانوا صبروا المخزن ورجعوا للمغرب، ودابا ما عمر رجعوا لنا هنايا، عاود مشى يدبر على راسو، بنادم يعدل عام مزيان وما يخممش، اللي بغى يحرق على راسو يدبر على راسو يطلع، فهمتي، نبغي يدبر على راسو ما يسرقش وما فهمتي، ويمشي معاهم ترانكيلو، يعدلوا له الوراق ديالو اخواتي ويعدلوا له كلشي ديالو، فهمتي. والله يسهل على اي واحد وتهلاو في راسكم. Cada año, miles de jóvenes no acompañados cruzan el estrecho de Gibraltar bajo camiones o a bordo de una patera. Familias desesperadas envían a sus hijos a la aventura, ya que al llegar los MENAs son tutelados por las comunidades autónomas y no deportados como los adultos. Los MENAs son menores extranjeros no acompañados, son menores que en un momento dado llegan a nuestras costas de forma irregular, no traen documentación, tienen su familia
en función del país de origen, pero en cualquier caso, como no traen documentación, la inmensa mayoría, automáticamente la Junta asume la tutela de esos menores, bien sean de origen marroquí, argelino o sean subsaharianos, automáticamente asume la tutela. El procedimiento primero es lo recogen las fuerzas de orden público, lo interceptan donde lo cojan, si vienen en camiones en el puerto, si vienen en pateras en costa, y automáticamente pasan a disposición de la Fiscalía de Menores. Es la Fiscalía de Menores quien decide el ingreso en un centro. La Junta automáticamente desde ese momento asume la tutela del menor y en este caso, puesto que somos punto de entrada, punto caliente de entrada, los menores o vienen a la línea, al centro de menores de la línea o al centro de menores del Cobre aquí en Algeciras. Ese es el procedimiento. Nosotros a partir de ese momento nos hacemos cargo del menor, tramitamos una documentación médica para que se le pueda pasar a hacer un reconocimiento y a partir de ahí es trabajar y trabajar con ellos, puesto que, insisto, desde el momento en que el menor llega a España, la Junta asume automáticamente la tutela del menor. De los puertos pasan a los centros de menores, de los que escapan o desaparecen. Según las ONG, en Europa hay más de 10.000 menores no acompañados que han desaparecido. Este centro no es bueno, amenazas, resista, sí claro, resista, mucho. Esta no es buena, trabajo centro, trabajo niño, Tito, tienes años 14, 12, fuera, la calle. ¿Por qué la calle? Estira en menor. Niño, tú sabes aquí el trabajo, aquí la línea, mucho problema, mucho mafia. Dorme, la maestra habla niño fuera, menor. Estira la línea mal, mucho problema. Dorme la calle niño, 14 tienes años, muy bueno. Le riscar, el camión, arriba, cuchilla, y aquí España. España de centro, de ahora centro. En lo que va de 2018, más de 4.000 menores no acompañados han llegado a las costas de Andalucía, una cifra que se ha multiplicado por 4, lo que ha obligado al gobierno andaluz a reorganizar sus instalaciones para poder atenderlos. Sin embargo, la asistencia es precaria y no se ha visto aumentada las plantillas de trabajadores. Los centros de menores actualmente están absolutamente colapsados. Estamos hablando, y cuando hablo de colapsado, estamos hablando de unos números muy graves, unas circunstancias muy importantes y muy graves, puesto que estamos hablando de que centros como el de la línea están trabajando, el personal está trabajando al 1000%, con una capacidad de 24 menores, están atendiendo incluso a 240, 250 menores, y en el caso de mi centro del Cobre, con una capacidad máxima de 16, estamos atendiendo ahora mismo a 40 y tantos y la semana pasada a 50 y tantos menores. Estamos hablando de un 300% de la capacidad máxima, tanto por espacio físico para atenderlos como por la plantilla de personal que hay. La administración respondió con que tenía previsto ampliar o dotar 300 plazas para menores. Estamos hablando siempre de menores extranjeros no acompañados. 300 plazas. Evidentemente, cuando la previsión era de que llegaran 1.500, 2.000 menores, 300 plazas es menos que nada, pero evidentemente no son suficientes. ¿Qué le ocurre? Los espacios son los que son. Tú puedes establecer turnos para comer, puedes establecer turnos para la ducha, puedes establecer turnos para actividades, pero donde no puedes establecer turnos es para dormir. Dormir el espacio que hay es el que hay, y cuando el espacio se agota, pues ya no es cuestión de cama, es cuestión de colchonetas al suelo, de dormir no al aire libre, no a la intemperie evidentemente, pero sí teniendo en cuenta que el espacio es el que hay y no hay más, con lo cual eso en cierto modo lo que hace es
Como te comentaba antes, la carga de trabajo que soporta el personal ya no solamente por el volumen de menores, sino por las condiciones en las que hay que atender a estos menores. Se estima que 1 de cada 200 niñas y niños en el mundo son refugiados. Esto representa, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que de los 68,5 millones de desplazados forzosos que hay en el mundo, más del 52% tienen menos de 18 años. Durante todo este tiempo, los niños y las niñas en el periplo migratorio también sufren un trauma psicológico debido a la baja y a la corta edad. Se vulnera sus derechos, se vulnera el derecho a migrar, pero sobre todo se vulnera el derecho a la infancia.